La pandemia de COVID-19 ya acumula más de 16 millones de contagios en el mundo, la mitad de ellos en el continente americano. Desde principios de julio, los casos confirmados han aumentado vertiginosamente, dejando hasta el domingo más de 645,000 muertes y múltiples consecuencias económicas y sociales. El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, anunció el domingo el primer contagio en el país. Según la agencia de noticias oficial KCNA, las sospechas se dirigen a una persona que había huido del territorio hace 3 años y regresó el 19 de julio tras cruzar ilegalmente, probablemente nadando la separación entre las dos Coreas. El líder tomó medidas de emergencia y confinó la ciudad de Kaesong en la frontera donde habría sido localizado el hombre. Según KCNA, la situación podría conducir a una catástrofe debido a la deficiente infraestructura del sistema sanitario norcoreano para enfrentar el virus. En Corea del Sur también hubo un aumento importante de las infecciones, 113 el sábado, entre ellos 86 en personas procedentes del extranjero. La pandemia tampoco cede en Estados Unidos, el país más enlutado, donde ya hay más de 146,000 fallecidos y más de 4 millones de contagios. Las regiones más golpeadas son los estados del sur y oeste, entre ellos Texas, que desde el domingo hace frente también a la tormenta tropical Hanna. En América Latina y el Caribe, donde los casos superan los 4,2 millones y los muertos rozan los 180,000, Brasil concentra más de la mitad de esos contagios y más de 86,000 decesos. En Europa, España es uno de los países que despierta mayor preocupación por los rebrotes registrados en los últimos días. El domingo, su gobierno garantizó que la situación está controlada en respuesta a las restricciones impuestas en Reino Unido y Noruega para quienes lleguen desde este país. Muchos países han tornado obligatorio el uso de mascarillas para paliar los contagios. En Australia, un país cuya gestión frente a la pandemia había sido muy elogiada, se registraron el domingo 10 muertes y un aumento de los casos, sobre todo en el estado de Victoria en el sureste. México superó a Perú en el número de contagios por la COVID-19 al llegar a 378,285 casos para colocarse como el sexto país del mundo con más infectados del virus SARS-CoV-2. Con los 7,573 casos que se registraron en esta jornada, un 2% de aumento en relación con el día anterior, México ha superado a Perú en el número de contagios acumulados para colocarse solo por debajo de Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica. La Secretaría de Salud señaló que del total acumulados 31,150, una baja de 845 respecto al jueves, son pacientes con síntomas desarrollados durante los últimos 14 días y se consideran casos activos. En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 737 nuevos decesos para alcanzar un acumulado de 42,645, una cifra que representa un crecimiento del 1,7% con respecto a los 41,908 de la jornada anterior. En el número de defunciones globales y por millón de habitantes, México se encuentra en el cuarto lugar mundial detrás de Estados Unidos, Brasil y Gran Bretaña. Los casos sospechosos de coronavirus aumentaron en 1,423 en las últimas 24 horas, con lo que pasaron de 89,547 a 90,970 en esta jornada. Asimismo, los casos estimados ascienden a 421,111 y a 44,585 las muertes estimadas, ambas cifras resultantes de sumar las confirmadas con un porcentaje de casos y muertes sospechosas. A estos niños y adolescentes peruanos, la educación durante la pandemia se les hace cuesta arriba. Cada día deben subir a la cima de un cerro de los Andes, cerca del lago Titicaca, para captar señal en sus teléfonos móviles y así poder recibir clases virtuales. Acá nosotros sufrimos diariamente así, no sufrimos ni esto, no hay, para mis hijos no hay, aprenden en casa, ahí aprenden en el cerro. Hacia las 8 de la mañana los estudiantes reciben la llamada por celular o WhatsApp de su maestra. Y así transcurre otro día para esta familia, mientras el gobierno no tiene previsto retomar este año las clases escolares de manera presencial. Bueno, ante todo, buenos días. A sus 28 años,
Raquel Barrera se ha convertido en un símbolo de la dolorosa lucha contra la pandemia en El Salvador, donde más de 400 personas han perdido la vida por la enfermedad, entre ellas sus 2 padres y 3 hermanos, todo en un lapso de 2 meses. De mis hermanos yo sentía de que la vida no podía ser así porque eran unas personas jóvenes. Y pues sí, fue un golpe bien duro, que saber que primero fue uno, de ahí el otro, y pues ya de último ha sido el otro. Ha sido bastante duro. La enfermedad que en El Salvador ha contagiado a cerca de 14.000 personas atrapó a muchos de los 23 miembros de la familia Barrera, incluyendo niños y mujeres embarazadas que viven en 3 casas, rodeadas de árboles frutales, caña de azúcar y granos básicos. Raquel está acompañada de su hermana Luz y de su cuñada Rebeca, que sobrevivió con sus 5 hijos, pero perdió a su esposo. No sé si mis hijos se habían enfermado, pero la cosa es que Dios sabe si se enfermaron y salimos adelante, porque yo salí enferma y la casa es chiquita y todos juntos ahí. Ya no, solo a mí me hicieron la prueba, a ellos no. Raquel denuncia que los responsables de la salud de la zona se encargaron de ir anunciando en todo el vecindario que la familia estaba infectada y que como consecuencia sufrieron la discriminación de toda la gente. Además cuenta que a falta de medicamentos, los restantes miembros de la familia han superado la enfermedad con té de jengibre, limón, manzanilla y cebolla morada licuada con miel de abeja. La ciudad estadounidense de Portland volvió a registrar enfrentamientos entre manifestantes y policías la madrugada del sábado, en los que se usaron gases lacrimógenos para dispersar la concentración. Desde hace 2 meses, el lugar es uno de los focos de protestas contra el racismo tras la muerte en Minneapolis del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco. Las tensiones se intensificaron a mediados de julio tras el polémico despliegue de agentes federales, ordenado por el presidente Donald Trump para la represión de las movilizaciones. En numerosos videos publicados en las redes sociales, estos agentes, vestidos con uniformes paramilitares y sin distintivos de identificación visibles, aparecen usando vehículos sin matrícula para detener a los manifestantes, encendiendo aún más las protestas. El Departamento de Justicia abrió el jueves una investigación oficial sobre la muy controvertida acción de los agentes federales. Más allá de las tensiones, en la manifestación de la noche del viernes en Portland hubo también buen humor con ritmo de tambores y fuegos artificiales ante el aplauso de la multitud. Algunos se reunieron antes del anochecer frente a un monumento conmemorativo dedicado a los ciudadanos negros muertos por la violencia policial. Esta semana se anunció la intensificación de la presencia de agentes federales en Chicago y otras ciudades tras un resurgimiento de la criminalidad y los tiroteos. Aumentan los brotes y contagios en España mientras sigue atascado el sistema de rastreo. Sus responsables no consiguen identificar a más de 3 contactos por cada persona contagiada, según los últimos datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Cataluña, una de las regiones más afectadas, ha notificado este sábado 1.493 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Por ello, durante 15 días permanecerán cerradas discotecas y salas de fiesta de Barcelona y su área metropolitana y de numerosas localidades de las provincias de Lleida y Girona. Aragón, que ha hecho retroceder a la fase 2 a 6 comarcas, además de Zaragoza capital y las ciudades de Huesca y Barbastro, ha asegurado que está intensificando las labores de rastreo. Desde la comunidad aseguran que cuentan con 262 rastreadores fijos, uno por cada 5.000 habitantes, frente a uno por cada 33.000 que tiene Madrid. Según datos del Instituto de Salud Carlos III, además de Aragón y Cataluña, Navarra con 63 nuevos contagios y el País Vasco con 123 son las comunidades en las que se ha registrado una mayor incidencia de casos en las últimas 2 semanas. Las reuniones familiares son el ámbito más frecuente de exposición al virus y responsables del 25% de los nuevos contagios, que están afectando a personas más jóvenes, 42 años de media y mayoritariamente mujeres. Muy bien, Nach, muy bien, eso está muy bien.
Se convertirán Nash, Inti, Onda y otros 5 perros en agentes de la lucha contra el COVID-19. Estos animales están siendo entrenados en Córcega, una isla francesa, para detectar el posible olor del virus. Aprovechamos las pruebas que ha realizado la alcaldía de Portovecchio para pedir a la gente que se ofrezca voluntaria. Tomamos muestra y tratamos de ver la concordancia entre lo que el perro habrá detectado y lo que las pruebas PCR habrán dado. Se trata de un proyecto científico internacional para el cual el Cuerpo de Bomberos de Córcega sirve como piloto. Objetivo: utilizar el olfato de los perros para detectar el COVID-19 o confirmar los resultados de otras pruebas como la PCR. Por eso se reclutaron 8 perros de razas ya utilizadas para buscar a personas desaparecidas en los derrumbes. Una vez que un perro detecta, obtenemos la confirmación de un segundo perro y si es necesario incluso de un tercero para estar seguros. Para entrenarse, los agentes caninos tendrán que oler unas compresas colocadas durante unos minutos bajo las axilas de los pacientes, aprovechando el hecho de que no hay manifestación viral en el sudor y por lo tanto tampoco riesgo de contaminación. Ahora sabemos que los perros son capaces de detectar toda una serie de patologías como el cáncer. Entonces, ¿por qué no el coronavirus? El mismo ensayo se está iniciando en el Líbano y existen proyectos similares en Alemania, Canadá, Noruega, Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos. Primeras víctimas mortales por manifestaciones bajo el nuevo gobierno de Irak. 2 personas murieron el lunes en Bagdad, alcanzadas por granadas lacrimógenas de la policía durante protestas por la falta de servicios públicos. Llegado al poder a principios de mayo, el primer ministro iraquí Mustafa al-Qasimi prometió iniciar un diálogo para responder a las reivindicaciones populares. Si hoy los jóvenes de la Revolución de Octubre no son liberados, continuaremos protestando. Nuestros jóvenes están heridos, pero permaneceremos en carpas y no nos rendiremos. El mandato de Mustafa al-Qasimi no difiere del gobierno de Adel Abdel Mahdi. En la Plaza Tahrir, donde murieron el lunes los manifestantes, había nacido en 2019 el inédito movimiento de protesta, que denuncia la corrupción y reclama empleos, servicios que funcionen y la caída del gobierno. Las revueltas duraron varios meses y se saldaron con más de 550 muertos, 30.000 heridos y varias decenas de militantes asesinados o secuestrados. A principios de año, las manifestaciones fueron eclipsadas por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que casi termina en un conflicto abierto en Irak. ...61 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 se registraron este domingo en China, de acuerdo con la información revelada este lunes por la Comisión Nacional de Sanidad. 41 de ellos en la región noroccidental china de Xinjiang, mientras que otros 14 se diagnosticaron en la nororiental Liaoning, todos producidos por transmisión local. La comisión no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634 entre los 83.891 infectados diagnosticados oficialmente en China desde que se inició la pandemia, y de los que 78.918 superaron con éxito la enfermedad y fueron dados de alta. Funcionarios de China tomaron posesión el lunes del edificio donde funcionaba el consulado de Estados Unidos en Chengdu. Los últimos empleados de Washington se habían retirado poco antes. Pekín recalcó que el recinto es una propiedad nacional de China. Exigir el cierre del consulado de Estados Unidos en Chengdu y hacerse cargo de las instalaciones es la respuesta legítima y necesaria de China al acto injustificado de Estados Unidos de cerrar el consulado chino en Houston y entrar al complejo. Lo que China ha hecho se ajusta al derecho internacional, las reglas básicas de las relaciones internacionales y la práctica diplomática. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, aseguró el lunes que el consulado chino en Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, era un centro para el espionaje y el robo de propiedad intelectual.
Más tarde, Pekín protestó contra la entrada por la fuerza del viernes de agentes estadounidenses al edificio después de que salieron los funcionarios chinos y decidió tomar represalias. Los cierres de los consulados se producen en medio de un deterioro de las relaciones entre ambos países, con múltiples frentes como la represión en Hong Kong con la entrada en vigor de una polémica ley de seguridad, la pandemia del nuevo coronavirus y las tensiones en el mar de China Meridional.